En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz. Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Francisco Navarro, que es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días. Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Fenomenal. Tenemos mucha materia de la que hablar. Vamos a hacerlo también con Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain, en cadena de suministro en el IE Business School. También es el responsable de negocio, desarrollo de negocio y partnership estratégico en Silmari Technologies. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, encantado de acompañarte. Esperamos a un tercer contertulio que se incorpora en unos minutos, que es Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, para dar contexto a las historias de la mañana. Tenemos un puñado de ellas, entre otras, si os parece, empecemos hablando de Francia. Estábamos haciendo las cuentas de cómo está la prima de riesgo francesa a horas de una moción de censura al gobierno de Michel Barnier. Miguel Córdoba, creo que ya podemos saludar a nuestro querido profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Luis Vicente? Encantado de estar con vosotros. Buenos días. Buenos días. Pues empezamos por Francia, si os parece bien. La escena se está complicando. Bueno, ya se venía viendo complicada. De hecho, los mercados de deuda, donde cotizan los bonos soberanos, ya venían apuntando que en Francia las cosas estaban delicadas. La prima de riesgo de Francia es la misma que la de Grecia, para que ustedes se hagan una idea, ahora mismo. Eso no había ocurrido, que yo recuerde, en la historia reciente, no sé si nunca, pero ahora está sucediendo. Una prima de riesgo que se acerca a los 90 puntos básicos, mientras que en España está en torno a los 73, para que también tengan ustedes un punto de comparación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Básicamente, pues que el gobierno de Michel Barnier, gobierno de marcado carácter técnico con el que el presidente Macron intentó ver de qué manera podía conjugar el fragmentado panorama político francés sin caer en extremismos, pues no ha sido capaz de conceder lo suficiente a todas las partes como para sacar adelante los presupuestos. Y eso que ha cedido lo suyo, sobre todo ante la fuerza más votada, que fue la de Le Pen. Claro. Pero posiblemente esto es la crónica de una muerte anunciada, es decir, que la situación en la que Macron monta el gobierno son unas condiciones pues de cogidito con alfileres. Y precarias, ¿verdad? Claro, entonces, en cuanto que ha querido hacer cosas mínimamente, pues todo el mundo se la ha echado encima. Claro, la situación de Francia con un 112% de deuda sobre PIB, pues está fatal. Luego, digamos, el déficit que tiene es del 6% en lugar del 3% sobre PIB, pues, o sea, tiene unas condiciones muy muy malas. Entonces, pues bueno, es muy difícil que se las aprueben. Le Pen aprovecha por un lado y los izquierdistas por otro lado, y al final pues van a intentar derribar. Ahí la caza mayor no es tanto el gobierno, porque el gobierno que se monte va a estar siempre en una situación delicada. Ahí la caza mayor es Macron. Entonces, ya, pero Macron, claro, el sistema francés claro, es Macron distinto, tiene la suerte, ¿no?, que hasta dentro de un año pues no hay formato, pero yo creo que Francia va a estar en situaciones desequilibradas en cuestión de gobiernos, inestables, pues todo este tiempo. Para daros materia de contexto, como bien decía Paco Navarro, tienen un problema de deuda pública, de déficit, que hay que recortar sí o sí, de una manera o de otra. Había 4 líneas rojas que había trazado el primer ministro francés, Michel Barnier, y 3 incluso las rebasó. Esas 3 que rebasó era eliminar un impuesto sobre la electricidad, recortar la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y dejar de subvencionar varios medicamentos. Solo se negó a aplicar la última, que era retrasar medio año la subida de las pensiones. En vez de subirlas en enero, subirlas a mitad de año. Eso le estaba exigiendo Le Pen. Y se negó, y Le Pen pues le ha dicho que se acabó. Qué moción de censura. Miguel, ¿cuál es tu visión de esto? Pues vamos a ver, esto es crónica de una muerte anunciada. Francia es un país que lleva teniendo problemas económicos, sobre todo desde hace ya bastantes años. Hay un problema de idiosincrasia en Francia que, bueno, pues ellos creen que pueden vivir, digamos, estupendamente sin digamos, sufrir, ¿no? Económicamente. O sea, en España estamos más acostumbrados a sufrir que ellos, ¿no? Entonces, solamente hay que ver el programa electoral de Marine Le Pen, que decía que en vez de 64 años la jubilación, que es reciente, porque costó sangre subir a 2 años, ¿no? Con manifestaciones y confluencias, Marine Le Pen le quería bajar a los 60 años.
Es decir, no se dan cuenta de lo que cuesta un modelo de reparto para una economía nacional y de lo que el déficit que genera. Entonces, lo que hay que intentar hacer es convencer a los franceses de que al final pues tendrán que ceder en algunas cosas, ¿no? Por otro lado, Francia, como bien sabéis, los sindicatos franceses, la CGT en particular, son tremendamente fuertes. Allí te paralizan un país a la primera de cambio, ¿no? Entonces, gobernar Francia es muy difícil. Francia lleva a entrar en una espiral de decadencia importante desde hace tiempo y efectivamente tenemos un 6% de déficit público hoy en día. Ya se acabó el COVID hace años y tal, y ya vale, ¿no? O sea, no puedes tener ese déficit, no puedes vivir. Están gastando el doble que España y yo me quejo de España todo lo que quieras y más, ¿no? Entonces, no pueden seguir así. O sea, es que ya no es el ratio que es similar al español, ¿no? Un poquito más, ¿no? O sea, 112, 113 ahora mismo. Es que prevén que el año que viene sea 117. España, como que está creciendo bastante el PIB, ha ido rebajándolo, ¿no? No es porque no gaste más, que sigue gastando mucho más, ¿no? Pero lo que no puede hacer Francia es seguir en esa línea. Y encima, para acabar, el contexto de incertidumbre política que se ha generado en esas nuevas elecciones, pues las elecciones últimas, perdón, me refiero, pues evidentemente no ayuda para nada, ¿no? Ahora mismo nadie sabe qué va a pasar en Francia en la situación en la que están. Yo creo que lo tienen bastante mal. La gente cree que solo son números, pero claro, es que al final esto nos lleva a donde estamos, Carlos. En el 23 la palabra prohibida era incertidumbre, ¿no? Que lo podía todo. Ahora este año hemos terminado con... Acércate al micro, por favor. Ay, perdona. Gracias. Te decía que en el 23 era incertidumbre, hablamos de incertidumbre de manera permanente y ahora de permacrisis. Problemas por todos lados y como la única constante, ¿no? Lo único que tenemos claro es que siguen pasando cosas de estas. Hablábamos antes fuera de micro el traer lo que ocurre ahora en Francia aquí a España, ¿no? Imaginemos, porque nos entiendan, que Vox apoya a Podemos por desbaratar el gobierno, ¿no? Por llevar una moción de censura. Yo creo que estamos cambiando demasiado. A mí, no llegando al nivel número, sino al nivel concepto. ¿Qué queremos si no tenemos una visión en Europa de nada, ni de país, ni somos capaces de ponernos de acuerdo? Ya no hay grandes consensos, pues tendremos que ponernos de acuerdo, pero si Francia, que por cierto yo llevo escuchando que Francia está en decadencia desde que tengo uso de razón y la sigo viendo allí, hace un par de semanas estuvimos y la ves bien, o sea, no creo que Francia esté... O no será alarmista, ¿no? Pero el que el modelo alemán estaba en decadencia y sigue estando ahí haciendo coches y seguirán... No lo sé, yo creo que somos zombies, ¿eh? El concepto zombie en el mundo económico empezó a aplicarse sobre todo en la pandemia, hablando de las empresas que estaban sostenidas con dinero público, pero no rendían. Puede que estemos hablando de países zombies, al igual que hablamos de empresas zombies. ¿Tú crees? Pero yo la mala situación francesa la querría para España. Francia tiene una industria impresionante. Pero fíjate la del automóvil, la que está atravesando ahora. Pero vamos a ver, la industria del automóvil, aunque sé que está mal, han quitado a Tavares y tal, pero vamos a ver, ellos tienen industria del automóvil, ellos tienen marcas. Nosotros no tenemos ni una sola marca, nosotros lo que tenemos es fabricantes, talleres que hacen los coches que nos dicen los franceses o que nos dicen los americanos de la Ford, por ejemplo. Sí. Es decir, que ojo que Francia tiene una gran industria y las ideas muy claras, por ejemplo, el tema de la energía lo tiene más claro que el agua. Ellos han apostado por la energía nuclear. Nosotros, la última firma que hizo la señora la señora Rivera, que se ha ido a Bruselas, fue firmar el desmantelamiento de Almaraz, me parece que fue. No sé al qué juega. El problema yo lo veo no solamente en Francia, sino lo veo en general en Europa, porque Alemania, como decía Carlos hace un momento, pues está también... frágil, podemos decir, ¿no? Está mal, ya quisiéramos nosotros tener la situación de maldad, entre comillas, que tienen los alemanes. Pero en fin, Europa en general tiene problemas muy graves, pero bueno, nos hemos empeñado por nuestras políticas en pegaros un tirito en el pie y nos lo estamos pegando. Sí, eso que decía Carlos está muy bien trazado, ¿no? Porque estamos siendo víctimas de la fragmentación. Aquel que lo ha logrado con éxito, el divide y vencerás, lo ha logrado, ¿eh? El cuanto peor, mejor, ¿no? Que se escuchó en España hace unos años. No lo sé, pero la pregunta, por tener un tono positivo, es cómo se arregla esto, cómo se llega a consensos, cómo se pueden gobernar países así. Porque la decadencia de esta que hablamos era con mayorías y aún así se ha llegado a esto. Imagínate en minorías. Claro, pero fíjate que
Europa es una confederación que, bueno, ni siquiera es una confederación, porque es que, desde luego, ¿qué es Europa? O sea, que la señora van der Leyen, cuando está de jefa de la Comisión Europea, ¿Europa qué es exactamente? Es una confederación, porque desde luego no es una federación. Una especie de confederación donde cada príncipe hace lo que quiere, porque esa es la realidad. Se ponen de acuerdo porque cada príncipe puede nombrar a un virrey en el seno general, pero eso no tiene ningún sentido. Entonces, parece que eso es malo. O sea, es que es mejor que haya un rey que mande. O sea, aunque sea tenemos una especie de consenso. Pero bueno, si tuviéramos un rey que mandara, pues todavía. Pero es que aquí yo esto lo asemejo a la Italia medieval. Allí, ¿quién había? Allí estaban los príncipes que hacían lo que les daba la gana. Nosotros no lo tenemos. En Estados Unidos tienes un príncipe que será bueno, malo, regular, pero tienes un príncipe o un rey, si quieres. Pero nosotros, eso realmente yo creo que si comparamos entre Estados Unidos, China, Rusia, todos tienen un ejecutivo nacional. Nosotros no tenemos un ejecutivo nacional. Acuérdate que eso lo hablamos la última vez, cuando hablábamos del ejército europeo. Bueno, hablar de un ejército europeo sin un ejecutivo nacional, yo lo veo... entelequia. Sí, absolutamente. Miguel. Sí, vamos a ver, el problema de Europa evidentemente es que falta cohesión. Está muy claro que son países muy diferentes que no han aceptado, digamos, estar en una línea común. Hace ya años sabéis que el tema de hacer un fondo de depósitos único para todos los bancos europeos, dijeron que ni hablar, que bajo ningún concepto se han intentado hacer eurobonos, han dicho que ni hablar, que las deudas cada uno se las pague. A partir de ahí, pues es evidente que Europa como un ente cohesionado no existe. Yo sigo diciendo que es el único camino que tenemos, ¿no? Porque estar no por separado, al final vamos a convertir a Europa en un parque temático, ¿no? Para que vengan aquí los chinos a comprarnos cosas y a vernos, a ver cómo somos, esas cosas, ¿no? Entonces, eso no es una solución, porque a la vez queremos mantener un estado del bienestar estupendo, en el cual siempre en las cuentas públicas se gasta más de lo que se ingresa, y eso no puede ser. España es el peor país de Europa en los últimos 16 años, con déficit permanente, nunca hemos tenido ningún tipo de superávit. Entonces, claro, no puede ser que sigamos en esta línea, ¿no? A mí me preocupa sobre todo el déficit público, ¿no? Porque hemos pasado en 16 años de 300 y pico mil millones de euros de deuda a 1,65 billones, y es una salvajada, ¿no? Multiplico por 4 el océano de deuda pública. Entonces, ¿que Francia es tan peor que nosotros? Sí, pero eso no es la solución. La solución es analizar qué podemos gastar y en qué no podemos gastar. En España, el gobierno tan rarito que tenemos, pues no se plantea, digamos, un plan de parar, de gastar más y esas cosas. Pues fíjate, Miguel, anoche estuvo en Madrid el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. Laura Blanco, que estuvo con él hablando unos minutos, estuvo en la entrega de premios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Nos puedes contar de primera mano, Laura, qué es lo que propone alguien que tiene mucha experiencia en gestionar en medio de esta fragmentación como solución europea, y después de informe Draghi y Letta incluidos? Es que era su primera comparecencia en su primer día, ya no siendo vicepresidente de la Comisión Europea. Margaritis Schinas dijo que Europa debe enfrentar 3 realidades. La económica, donde debe aumentar la producción y reducir la regulación. La que tiene que ver con la seguridad, dejar de ser un comprador de productos de seguridad para ser un proveedor. Y luego está la cuestión de la gobernanza. Lo que tiene que hacer es tener más peso defendiendo nuestro modelo. Fíjate, es muy curioso porque él recordó, ahora que estamos mirando a Francia, que su mayor temor fue cuando estaba al frente de la Comisión como portavoz, tener que anunciar en algún momento, él es griego, que Grecia salía del euro y que eso lo temía en la época de mayor incertidumbre. Y una mirada al futuro, se planteó, si el hombre más poderoso del mundo, Donald Trump, contrata al hombre más rico del mundo, Elon Musk, para aumentar la eficiencia de Estados Unidos, en Europa no deberíamos darle una vuelta a todo esto, no nos deberíamos repensar algo. El Instituto de Estudios Económicos le dio el premio especial a Margaritis Schinas. Interesantísima reflexión en la gran tertulia de la economía, que sigue en cuanto se adelante cómo vienen las bolsas después del 54º récord histórico del S&P 500 este año.
Bienvenido a Bit2Me Pro, la primera plataforma de trading de alta frecuencia con criptomonedas desarrollada por un exchange español. Compra y vende con las tarifas más bajas, de forma segura y eficiente. Bit2Me Pro te brinda herramientas avanzadas de visualización y análisis, una interfaz intuitiva y la capacidad para ejecutar miles de órdenes en tiempo real. Descubre el futuro del trading seguro y profesional. Bit2Me Pro. La economía. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Que cómo vienen los mercados en Europa después del récord otra vez que marcó el SP500, no el Dow Jones, otros índices se comportaron mixtos. Pues mirando Europa miramos sobre todo los futuros del mercado francés y sus bonos, que de nuevo esta mañana pues están ahí débiles. 2,91% es el rendimiento del bono francés a 10 años. En Grecia es el 2,89%. País de señores chinas. Y en España estamos en el 2,76. En las preaperturas, el futuro del IBEX 35 viene a estas horas muy plano. La verdad es que ni se mueve. Y el americano, el SP500, también bastante plano, un punto arriba, en 6.049. Es como si hubiera mucha tranquilidad ya próxima a la Navidad, en este rally en el que se ha convertido el año entero prácticamente en los mercados de Estados Unidos. En España, ya que citamos el país, hay algunos temas candentes. Hay un auténtico revuelo, y si no, creo que podría llamarlo esta rebelión, en la industria turística española, por lo que ayer entró en vigor el registro obligatorio de hasta 28 datos personales de los viajeros. Hasta 28. Bueno, imagínense un grupo de personas cuando entra en un hotel. O sea, pueden estar tardando en ocupar sus habitaciones 1, 2 horas, 3, porque 28 años, hasta los datos de vencimiento de la tarjeta de crédito, el número de la cuenta corriente, teléfono móvil, teléfono fijo, todo eso, bueno, se cayó el sistema, va a haber demandas legales, dicen que esto no tiene sentido, no sé qué pensáis vosotros. Bueno, pero es normal en un país donde el turismo es marginal, totalmente. Es decir, que si para 4 que vienen, total, chico, ¿qué más te da? Si fuera un país donde el 12% del PIB dependiera del turismo, todavía, pero en esto es normal. Yo, ¿qué quieres que te diga? Estamos gobernados por tontos. Yo lo siento, a lo mejor cuando salga a la calle me coge la Guardia Civil, pero es que estamos gobernados absolutamente por tontos, por auténticos incompetentes. Y lo único que hacen es jorobar absolutamente todo lo que tocan. Pues nada, muy bien, pues chico, pues habrá que rellenar. Y como tú dices muy bien, habrá colas. Claro. Uno de los parámetros para que tú, digamos, puedas determinar la calidad de la prestación al servicio que das es el check-in y el check-out, ¿no? El check-out, bueno, en este caso daría igual, pero el check-in, ¿cuánto vas a hacer un check-in? Pues, y trabajo para la Agencia de Protección de Datos, porque si le roban datos a Hacienda, imagínense, a cualquier hotel o a gente privado o agencia de viajes. Un check-in en estos momentos te lleva 5 minutitos, fácil. Y te piden el carnet de 4 cosas más. El check-in. O sea que si tú le pides todo eso, el check-in se te puede ir a 20 minutos, pero tan ricamente. Ganando eficacia. Dos cosas aquí. La primera, la motivación detrás de esta decisión. Por lo que yo había entendido y leído, venía por temas de seguridad. Sí. Dice que así, gracias a recabar todos estos datos, se han detenido a delincuentes perseguidos internacionalmente. Claro. Bueno. Esa es. Libertad versus seguridad. Esa gran dicotomía que tenemos siempre. Miguel, ¿cuál es tu percepción de esto? Pues mira, estamos en el típico problema de que estamos gobernados por personas que la mayor parte de ellos no han trabajado en su vida. Y entonces a partir de ahí pues nos damos cuenta de que como no han trabajado, pues es que ni se plantean el trabajo que puede dar ese montón de datos, pedirlos. Pero luego hay una segunda derivada que para mí es muy importante. Dice, no, para buscar delincuentes y tal. Vamos a ver, no creo yo que los hoteles se vayan a verificar todo ese montón de datos. Pues si yo soy un delincuente, miento
y los datos son falsos. Tú o yo no lo haremos, pero aparte de que el check-in se eternice, es que el hotel no va a verificar todos esos datos que va a rellenar en un impreso o lo que sea la persona que llega, el turista. Entonces, es que es una medida absolutamente estúpida. Yo, de verdad que se lo tendrían que mirar, de toda esta gente, y sobre todo porque este tipo de normas deberían pasar unos filtros de personas que tengan un poco de cabeza para analizar las consecuencias que tienen. Yo realmente estoy sorprendido, o sea, jamás pensé que podían llegar a hacer una medida como esta. Yo, si vas a países como China, de todo esto lo tienen tuyo, pero esto es que lo llevamos oyendo años, ¿no? De que como el gran hermano no puede existir, y al final cada vez nos acercamos más a eso. Pero China es de lo más eficiente en el borde, en la frontera. Son unos tipos súper educados, súper eficientes. Vete a California, Paco, lo o conozco. Vete a Filadelfia y ya verás tú lo que es. En o a China Nueva York. solo estuve viviendo 10 años. Me hago una idea de cómo era. Lo que me refiero es, esos datos lo tienen. El dato, la gestionar esa información no ralentiza el proceso, que es lo que poníamos el grito en el cielo ahora. Eso se quita con tecnología, con avances. Habrá que ver cómo llegamos ahí. A mí lo que me preocupa, esto es una opinión personal como la vuestra, es qué hay detrás de esto, si la medida de verdad va a ayudar a que estemos más seguros o no. No tengo recorrido para valorarlo. Y lo segundo, la gestión de esos datos. Si me tomas el número de la fecha de caducidad de la tarjeta, los datos, etcétera, etcétera, las posibilidades de que hagas algo que no procede, igual nos sale más caro el collar que el perro. Lo que gestionamos es precisamente más brechas de seguridad, claro, más robos. ¿Por cuánto se multiplica el riesgo de seguridad de los datos de los ciudadanos? Y eso no soy capaz de mesurarlo porque yo no tengo esa información. Pero si es que yo no creo que nadie sea capaz de asegurar eso. Además, vamos a ver, lo único que tendrías que hacer es pedir esos datos a lo mejor en un carnet de identidad mejor, de modo que cuando tú entregas tu carnet de identidad todas esas cosas automáticamente le aparecieran, ¿no? Lo que no puedes hacer es que tú le hagas un interrogatorio a un señor que te lleve, pues eso, 20 minutos, es decir, que el check-in normal te lleva 5 minutos mínimo. Vamos, yo estuve la semana pasada en Palma, en baja temporada y tal, y hacer el check-in... Entonces no estamos hablando de que es una mala idea, estamos hablando de que hay que ejecutarlo mejor. Y se ha empezado ayer, o sea, tampoco tenemos recorrido. Bueno, vamos a ver, pero cada vez hay un control. Si es buena o mala idea, o sea, vamos a ver, lo que sí es verdad es que cada vez hay más control de la población. O sea, el nivel de... Porque todo te lo venden con lo mismo, todo te lo venden, no, es por tu seguridad y tal. Esto es un control, esto es el 1984 de Orwell. Gran hermano total. Absolutamente. Por tanto, y espérate que te quieran meter la CBDC, todas estas cosas. Es decir, aquí lo que se está controlando es cada vez más a la población. Eso es la realidad. Y de hecho, por ejemplo, pues cada vez puedes utilizar menos dinero líquido, cada vez pues son más fáciles de pagar con tarjeta, etcétera, etcétera. Y detrás de esto yo lo que veo es el gran hermano, el 1984. Pero esto no hace que se reduzca el fraude fiscal, etcétera, etcétera. Claro, es que eso es lo que te venden. Con esto vamos a estar mejor, tal. Sí, pero al final mi libertad se ve coartada. Sí, entonces, en un régimen totalitario comunista no hay fraude fiscal. Ni tampoco delincuencia. Pero claro, hay que buscar ese equilibrio que decíamos entre la libertad y la seguridad. Lo que tampoco queremos es, y porque hemos vivido momentos de menos seguridad, llevamos una temporada razonablemente buena en España. Oye, ¿cómo podemos mantener eso sin que te afecte al día a día? No, a lo mejor teniendo más datos se consigue. Lo que hay que hacer entonces es, de acuerdo con los datos, hagámoslo de una mejor manera. Sí, pero insisto nuevamente, todos estos, tengamos más datos y tal, siempre te lo venden por lo mismo. Fraude fiscal, más seguridad y tal, pero tú estás absolutamente controlado en todo. Bueno, si ese es el mundo donde queremos vivir, pues fenomenal. Haremos como ocurre en Shanghái, que estás ahí en la acera y te están tomando la foto en el semáforo. Pues muy bien, como a ti eso te da igual, pues no, yo no he dicho perfecto. eso en ningún momento. No, me refiero en general, que eso, si te da igual, a los chinos, como esos temas, en general les da igual. Pero yo no sé si ese es el mundo que queremos. Pero vamos, va a ser un mundo hiper archicontrolado. En la República Democrática Alemana, el que no se oponía, pues vivía tan feliz. El que quería cruzar el muro, ese ya se la jugaba que los aquí gopos... No, por lo que leí también, porque me parto de un poco de desconocimiento, lo primero era, esta era la motivación detrás. Lo segundo, no tuvo mucha oposición ni enmienda por el resto del Parlamento. O sea, fue una ley que pasó bien. Estaban distraídos como otras veces, ¿no? Pues entonces el problema, volvamos atrás. Aquí es que tenemos demasiada gente distraída. No, y luego además hablas del Parlamento, pero vamos a ver, con lo último que ha ocurrido en el desastre de Valencia, el PP español aquí, mucho rollito macareno cuando llegó a Bruselas, han hecho juntos
Partido Socialista y Partido Popular, lo mismo. Y han votado con el Partido Popular Europeo a la señora Teresa Rivera. Bueno, a mí lo del Parlamento Español, de verdad es que cada vez es más decepcionante en general. Pero en fin. Miguel, ¿algún apunte más o os paso a la siguiente? No, bueno, yo simplemente en el tema de los alquileres, es que yo no acabo de entender, del tema de los hoteles, esas cosas, yo no acabo de entender que el control que se quiere hacer no se haga de frontera, porque si yo soy una persona que soy delincuente, lo primero que hago es contratar pues un apartamento, y así me libro de cualquier tipo de información de este tipo, es decir, paso por la frontera y oye, pues llego a un acuerdo con alguien para estar en un piso alquilado y algo está claro que el casero no te va a tomar los montón de datos, esas cosas, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que no es eficiente, es simplemente pues un rollo, ¿no? Pero Miguel, estás asumiendo que todos los delincuentes son extranjeros, porque todos vienen por la frontera, ¿aquí no hay o qué? Bueno, pero esto se va a hacer a todo hijo de vecino, no se va a hacer a los extranjeros. Por eso, se te va a hacer a ti, a mí, a todo. O sea, yo cuando los delincuentes no entienden de nacionalidades. Bueno, entonces yo cuando vuelva a Palma en marzo, pues lo que me ha costado 5 minutos, pues no sé cuánto va a costar, 20. Fenomenal. Perfecto. En una baja temporada, pues eso lo podrá, pero vamos, eso va a ser un suicidio en Ibiza y tal, o en Marbella, o en la misma Palma. No creo que los hoteleros estén por esa labor, pero en cualquier caso, insisto. Ellos habían tenido quejas y lo habían denunciado. Step by step, poquito a poco lo que te van vendiendo, todo esto es por tu bien, todo esto es por tu felicidad, para que no tal, no sé qué, pero al final... el control, eso está ahí. En 1984 que te lo están metiendo así con vaselina. Yo a propósito de las declaraciones que ha hecho últimamente el que fue el griego es que no sé qué Margaritis Schinas, ex vicepresidente de la Comisión. Bueno, pues hoy en el Financial Times tenéis un artículo buenísimo que os lo recomiendo, donde se ven, por ejemplo, la productividad norteamericana frente a la productividad del G7 en mínimos y el G7 en máximos. Bueno, realmente es que es una pena porque es un gráfico, pero vamos, os enseño el gráfico y veréis cómo está la productividad americana frente a la productividad del G7. Por tanto, siempre nos recomienda buenas lecturas, Paco Navarro, y odiosas comparaciones. Modo ironía aún, como él comenzó esta tertulia. Tendríamos que haber hablado de Siria, no os la comáis de vista. Siria, no os la perdemos de vista. La gran tertulia de la economía, los temas de la actualidad hoy en Capital Radio, comentados por Miguel Córdoba, por Carlos Santana y por Francisco Navarro. Gracias y buen día. Muchísimas gracias, buen día.